Hola a todas, buenas tardes. Es un gusto para mí compartir esta cápsula con ustedes, sobre todo porque es muy importante hablar sobre el empoderamiento económico de las mujeres, dado el contexto que hoy estamos viviendo. Entonces, para mí, pues es muy importante estar transmitiendo también desde aquí, también desde este confinamiento. Entonces, pues me presento también para quienes no me conozcan. Mi nombre es Rosa Simón. Yo he sido asesora de instancias municipales de las mujeres, así como consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, representación Oaxaca. Y bueno, vamos a comenzar este tema con algo muy importante como es el poder reconocer la importancia del poder de las mujeres, es decir, del poder también económico y sobre todo lo que implica el trabajo productivo de las mujeres, que ha sido invisibilizado por mucho tiempo pues siempre, ¿no? Hemos visto cómo a las mujeres no se les reconoce su trabajo en la economía del mundo. Hoy vamos a hablar de estas 10 claves para el empoderamiento económico de las mujeres, el poder nombrar estas 10 claves que yo le llamo para poder ver que dentro de las economías las mujeres tienen un poder fundamental y que es necesario reconocerles. Así es que vamos a empezar con la primera clave. La primera clave es conocer y apoyarse en el marco legal internacional y nacional sobre desarrollo, derechos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Porque es necesario que cuando se necesite hablar del empoderamiento económico, cuando haya proyectos o programas que impliquen hablar sobre el empoderamiento económico de las mujeres, es necesario conocer el marco legal. Es muy necesario porque a través de este marco legal nuestros programas o proyectos deben de tener esta perspectiva de género. Esto que permita a las mujeres realmente pues poder romper estos obstáculos de género, el poder generar estas condiciones de igualdad que tanto se requieren. Cuando hablamos de este marco internacional, estamos hablando de la CEDAW, de la Convención Belén do Pará, de la Agenda Sostenible 2030, de también de la Comisión, ¿no? La CCW, que es una comisión que también habla de la condición social de las mujeres en el mundo y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar las mujeres en los diversos países, ¿no? También como el convenio 169 de la OIT, que es otro convenio que nos habla de lo fundamental que también es el empoderamiento de las mujeres indígenas y de las mujeres en el ámbito rural. Tenemos que hablar aquí de toda la interseccionalidad, es decir, de todas estas categorías que nos atraviesan a las mujeres, como la raza, la escolaridad, la edad y otras condiciones. Pero es muy importante conocer y tener este marco legal para poder entender cómo poder trabajar este emprendimiento, este empoderamiento económico de las mujeres, desde donde las mujeres vamos a hablar de que queremos, ¿no?, estar dentro de de esta economía, ¿no?, de ser consideradas también como sujetas de derechos económicos. La otra clave es asegurar el acceso de las mujeres a recursos productivos, nuevas tecnologías y al mercado. Si bien sabemos que ahorita como estamos viendo este tipo de competencia a nivel económico, pues para las mujeres es muy complicado cuando no se tiene el acceso a nuevas tecnologías, al mercado. ¿Por qué? Porque vemos que también siempre ha habido una desigualdad, ¿no? Desigualdad en cuanto hasta en temas de contratación, desigualdad en recursos. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, no tienen el acceso a créditos o los créditos son tan mínimos que ni siquiera alcanzan para emprender ese negocio que quisiéramos, ¿no?
Y otra de las cosas, por ejemplo, también, ¿no? Yo lo veo mucho cuando he trabajado en ámbitos rurales o en diversos municipios donde las mujeres no tienen acceso a la tierra o donde únicamente están en cooperativas, que muchas veces también hay como ciertos adeudos, ¿no? Porque llegan estas cajas de según ahorro o estas cajas de préstamo que lo único que hacen es endeudar a las mujeres y no apoyarlas en lo que verdaderamente necesitan para poder generar algún emprendimiento. Entonces es importante que ellas puedan acceder a estos recursos. ¿Qué otra cosa se necesita? Impulsar la innovación y la inserción de las mujeres emprendedoras a cadenas productivas. ¿Por qué hablamos de las cadenas productivas? Que también serían una red de sororidad, una red en donde varias mujeres puedan mostrar los productos que ellas tanto elaboran, que ellas producen, que ellas comercializan. Hay redes, por ejemplo, en Oaxaca de Juárez, hay proyectos de incubadoras que pues están apoyando también a grupos de mujeres que están iniciando con proyectos, con un proyecto de red. Un gran ejemplo que a mí me gusta comentarles es el de Oaxaca en una caja, que está haciendo una red de varias mujeres que están, pues debido a la contingencia, se organizaron para poder vender sus productos a través de Mercado Libre, pero como una cooperativa virtual. Y eso me parece también una cadena muy importante, una cadena productiva que puede generar pues también ese empoderamiento económico de las mujeres, pero que no solamente va acompañado de esta supervisión o de estas finanzas, ¿no? Sino también de una autonomía emocional, una autonomía personal, y entonces también estamos hablando que eso impacta en la economía de las mujeres. Entonces, asegurar estas cadenas productivas permite a las mujeres también afianzar una red, ¿no? Esta red de sororidad también económica, pero también afianzar esta parte de solidaridad en estos tiempos, utilizando los mecanismos y las nuevas tecnologías que tienen en sus manos o que algunas conocen más que otras, y entonces eso les permite poderse capacitar, pero también sentirse con este acompañamiento, que muchas instituciones lamentablemente no lo dan, que aunque dentro de sus atribuciones esté el acompañamiento a microempresas o a mujeres emprendedoras, lamentablemente no hay este acompañamiento. Entonces, el acompañamiento se puede dar a través de estas cadenas productivas y redes de mujeres. 4. ¿Cuál sería la cuarta clave? Promover la protección social para las mujeres emprendedoras. Pues esta obviamente le compete a los legisladores y legisladoras, porque es necesario cambios sustanciales en las políticas públicas para que las mujeres cuenten con protección social y así existe un avance en el impacto en su economía. Pues sabemos, ¿no?, que ahorita como está la situación y aunque haya estos créditos o créditos a la palabra, es muy necesario que también se difunda, es muy necesario que las mujeres cuenten con una protección social. ¿Para qué? Para que ellas se sientan con la confianza de poder solicitar también un crédito, ¿no? Porque muchas mujeres cuando tú les hablas de crédito sienten cierto temor a pedir este crédito. Entonces yo creo que es necesario que haya esta información, pero también a través de la legislación se visualice la necesidad de que las mujeres cuenten con estas políticas públicas de protección social, ¿no? 5. Fortalecer la autonomía económica de las mujeres. No puede restringirse el emprendimiento individual o depender de ayudas estatales, sino que debe incluir igualdad de salario, remuneración entre mujeres y hombres y posibilidades de emprendimiento social y participación en políticas activas. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque básicamente hemos visto que hay programas que duran cierto tiempo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, me ha tocado acompañar el programa de transversalidad, que es para instancias municipales de las mujeres, donde algunas titulares de instancias proponen proyectos productivos, pero que lamentablemente el recurso únicamente les dura para algunos meses. Entonces, tendríamos que mirar
que esto se amplíe, ¿no? Que tanto estos meses, que son como cierto apoyo para iniciar, pero que sea más para fortalecer, ¿no? Ir fortaleciendo estos proyectos productivos de las mujeres, pero también afianzar este trabajo colectivo con ellas para que puedan ser de impacto. Porque si no únicamente los 8 meses o aproximadamente ahora que podríamos decir 6 meses que dure el programa, pues las mujeres solo trabajan durante ese periodo, más no le dan seguimiento a sus proyectos. Entonces, es necesario que a través también de las instancias municipales de las mujeres se puedan ir afianzando con los gobiernos municipales, pero también con una parte de ellas de emprendimiento con el sector privado. Entonces, considero que ahí podríamos ver una alternativa para poder generar este empoderamiento económico de las mujeres. Sexto, ¿cuál es la sexta clave? Tener en cuenta que en épocas de crisis las mujeres son más vulnerables a la desigualdad. Vemos ahorita en este contexto de esta pandemia del COVID-19, pues que las mujeres se encuentran con una triple jornada, ¿no? Con esta situación en la que ellas no solamente tienen que llevar el sustento a casa, sino están a cargo de los cuidados de sus hijas e hijos, de personas mayores, hasta de la pareja, ¿no? Y entonces ahí vemos donde las mujeres son más vulnerables estando en este tipo de situaciones, donde también ellas son las jefas de familia y que pues vemos que pues se encuentran ahorita en una situación muy difícil. Entonces tendríamos que tener en cuenta que pues lamentablemente en contextos como este la desigualdad aumenta, la violencia de género aumenta y a nivel económico también ellas entran en una crisis terrible. Hemos tenido algunos casos como pues en San Bartolo, Coyotepec, se presentó el que un grupo de mujeres artesanas se acercara a preguntar también sobre sus derechos en temas laborales y económicos porque había una situación de un cobro de cajas, como bien les había mencionado, de préstamos que las tenían en un acoso violento, ¿no? Y vemos también que ellas se sentían pues atrapadas porque desconocían esta parte también de que pues tenían ciertos derechos, ¿no? Y que en su contrato venía establecido fechas, tiempo, o sea, había una situación como esta que no les permite estar dando sus pagos mensualmente. Entonces, creo que es muy importante que tanto los programas, proyectos a nivel de emprendimiento económico para las mujeres tomen en cuenta esta clave, que es la número 6. ¿Cuál es? Ahora la clave número 7 es formar y emprender acciones para prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres. Si bien yo les decía que tenemos que conocer este marco legal, ¿no?, internacional, porque cuando la ONU, ¿no?, nos habla también del empoderamiento económico de las mujeres, nos dice que en sus estadísticas está que un país donde exista mayor número de violencia o casos de discriminación hacia las mujeres, pues la economía también se ve afectada. Entonces, pues vemos que es necesario trabajar también contra la violencia, prevenir la violencia de género y la discriminación contra las mujeres. Mirar los contextos, ¿no? Vemos también en comunidades donde pues las mujeres a nivel también rural, por ejemplo, viven una situación de violencia en las familias cuando salen a trabajar o a buscar el sustento de sus hogares, y en sus propios hogares pues vive ahí su agresor, o muchas veces algunas que buscan ese sustento y salen a trabajar regresan y viven golpes, viven acoso. Entonces es muy importante trabajar este tema, poner no solamente en los proyectos productivos, y se los enfatizo sobre todo a las compañeras titulares de instancias municipales, que no solamente se hable de un plan de negocios, que no solamente se hable de trabajo productivo, de elaboración de conservas, de tejidos, no. Creo que tiene que ir
entrelazado con un tema de empoderamiento, pues, de autoestima, de emocional, poder trabajar también los tipos de violencia, como es la violencia económica, y enfatizar en este tema, porque muchas mujeres también, que son el sustento de sus hogares, pues llegan a vivir esta violencia económica por parte de sus parejas. Entonces, es un punto también que hay que enfatizar, que hay que trabajar en este tema del empoderamiento económico. La clave número 8. Incidir en la división sexual del trabajo en una estrategia nacional de cuidados. Algo que Limujeres ha estado abordando es poder generar una estrategia nacional de cuidados, porque si bien ustedes saben que tras la desaparición de las guarderías, pues también muchas mujeres pues se quedaron a cargo, o en este caso dejando a sus hijas e hijos con otras mujeres, ¿no? Entonces esto habla también de que ellas se tienen que encargar de los cuidados, no únicamente en el espacio laboral. Sabemos que las mujeres trabajan alrededor de más de 15 horas diarias, y entonces con todo lo que implica la doble y triple jornada, entonces vemos que ahí hay pues también una desigualdad, y que hay que trabajar en el poder repartir de manera igualitaria las tareas del hogar. También a nivel de la Estrategia Nacional de Cuidados, poder incidir en que las políticas públicas enfaticen pues en el cuidado de ancianas, ancianos, de niños y niñas con discapacidad, y pues en general de niñas y niños también, ¿no? Porque pues las mujeres somos las que hemos representado siempre pues las cuidadoras, ¿no? Del hogar, y lamentablemente pues también eso nos desgasta emocionalmente, físicamente, y por ello es necesario esta Estrategia Nacional de Cuidados que deben de garantizar todos los estados. Y bueno, entonces esa es una clave importante también, que los estados deben de poner ahí el dedo para poderlo trabajar día con día, ya que si no se mira esta transformación, que vamos a ir a la siguiente clave, que es impulsar cambios culturales que contribuyan a transformar los roles de género. Creo que esto es lo que siempre hemos venido diciendo, ¿no? Los grupos de mujeres, las feministas, en el poder hablar de estas economías feministas, de poder transformar los roles de género, de poder promover transformaciones integrales en la vida personal, familiar y comunitaria de las mujeres. Y ahí es preciso donde tenemos que hacerles ver, pero también que los hombres tengan un papel activo en el trabajo de cuidados y en la erradicación de la violencia. Es muy necesario visibilizar este trabajo productivo de las mujeres, es reconocer el uso del tiempo también dentro de la familia, pero también ellos tienen que reconocer pues la propia violencia que ejercen, y hacerse responsables de esa violencia, pero también buscar estas capacitaciones, formaciones, y poder hacer una reflexión en torno a nuevas masculinidades. Entonces, ahí es otra clave muy importante para el empoderamiento económico de las mujeres. ¿Cuál es la siguiente clave? Y la última. Es promover el liderazgo y la participación política de las mujeres en todos los ámbitos para que tengan voz y tomen sus propias decisiones. Cuando hablamos de empoderamiento económico, va ligado a un liderazgo y a una participación política. Hablábamos que las economías, ¿no?, son muy importantes porque en los países, las mujeres siempre están tomando este liderazgo en sus países, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos alguna presidenta municipal donde hay ciertas estrategias o políticas públicas municipales que impulsen el desarrollo de las mujeres, que haya, por ejemplo, también una instancia municipal de las mujeres, que tenga proyectos para las mujeres, ahí estamos viendo cómo estas mujeres están teniendo voz en la comunidad y toman sus propias decisiones.
Entonces, y también con el ejemplo de ver a otras mujeres que están liderando, que están siendo ese agente de cambio en su comunidad, entonces estamos viendo que hay un empoderamiento económico. Yo siempre, me doy cuenta que entre más las mujeres tenemos educación, poder, las economías son más productivas y sólidas. Y entonces ahí vemos que son de alto impacto, ¿no? Mujeres que alrededor del mundo también vemos que están haciendo cambios en sus comunidades, ¿no? Mujeres que yo reconozco, algunas mujeres de la Sierra Norte que están haciendo esta tecnología satelital para que sus municipios puedan comunicarse, para que no tenga que entrar una empresa a sus comunidades, sino que son ellas las que están generando estos cambios, generando un impacto también a nivel económico, ¿no? En la producción de sus telares, en la producción, pues, de diversas, ¿no?, ramas que no solamente tienen que ver con ciertos roles de género, ¿no?, sino que están ahí haciendo el cambio. Entonces, las sociedades, entre más participación política, social y el liderazgo de las mujeres esté presente, tendremos economías más sólidas. Y pues en este contexto del que estamos viviendo hoy, creo que es muy importante apuntalar hacia allá, apuntalar hacia este empoderamiento de las mujeres, hacia esta autonomía económica de las mujeres para generar esta igualdad que tanto necesitamos. Pues les agradezco mucho el haber escuchado esta cápsula con 10 claves para el empoderamiento económico de las mujeres, y pues gracias a la invitación de la Secretaría de las Mujeres, a la maestra Ana Vázquez Colmenares, que también me invitó a participar en estas cápsulas, que me parecen de suma importancia que lleguen a los centros para el desarrollo de las mujeres y a las instancias municipales. Un saludo a todas las titulares y a todos las y los profesionistas de los CDMs. Muchas gracias.